tener hoy a, vamos a tener hoy a dos profes muy especiales. En primer lugar, la ponencia del profe Johnny Cabrera, fundador de Innótica, que es una empresa de automatización y sostenibilidad. Es ingeniero electrónico con una especialización en energías renovables y máster en dirección de proyectos y domótica y hogar digital. También tiene un diplomado de gerentes de la industria de agua y saneamiento. Y en segundo lugar, vamos a tener la ponencia de la profesora Alicia Monagas, abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Administrativo por la misma universidad y especialista en Derecho Internacional Económico y de la Integración por la Universidad Central de Venezuela. Es actualmente profesora de Derecho Procesal Administrativo en la Universidad Metropolitana. Y bueno, después de estas dos ponencias es que vamos a dar espacio a un tiempo de preguntas y respuestas. De igual forma, si ustedes quieren, pueden ir dejando sus preguntas en el chat y se leerán al final de las dos ponencias. Profe Johnny, le dejamos ya a usted la palabra. Este, bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí y por la invitación a participar en la charla del día de hoy. Como ya mencionaron, la idea es que ambos profesores pues, podamos dar como una introducción al tema, 15, 20 minutos cada uno hablando de un tema en particular, y posteriormente pues poder establecer como una especie de conversatorio, o sea, responder las preguntas y sobre eso pues ir a ahondar un poco más en cada uno de los temas. Yo voy a hablar sobre las ciudades inteligentes o Smart Cities, presente y futuro. Entonces, bueno, vamos a comenzar para estar dentro de los tiempos. Entonces, fíjense, cuando pensamos en Smart Cities o en ciudades inteligentes, todos de alguna manera tenemos una imagen mental. Todos pensamos por lo que hemos leído, por lo que hemos visto, por lo que vemos en televisión, en algún documental, lo que buscamos en internet, porque nos da curiosidad. Entonces, mentalmente, cuando hablamos de Smart City, pensamos que tiene que ser espacios verdes, abiertos, que tiene que tener energía por medio de renovables, todo todo preparado, todo organizado, todo bien planificado, con uso de transportes masivos, reducción de huellas de carbono, en fin, algo similar a esta imagen que podemos ver aquí, algo muy idílico, por decirlo así. Pero luego, cuando ya vemos los detalles que tenemos, por lo menos a nivel regional, en toda América Latina, pues vemos que vamos teniendo realidades que contrastan con esa imagen mental que podemos tener sobre las ciudades inteligentes. Vemos que no, en muchos casos se adolece de planificación, se adolece de voluntad política. Esto permite que en las periferias de las ciudades, en los límites, pues se vayan creando zonas populares no planificadas que terminan en lo que nosotros llamamos barrios, en el uso de los ranchos, en Brasil le dicen favelas, o sea, es una realidad que todos conocemos y las personas pues hacen vida allí, viven allí, pero no tienen acceso a servicios o muy precarios, a transporte, a viviendas decentes o normales, por decirlo así. Entonces, es algo que vemos normalmente en muchos sitios de Latinoamérica. Esto no es algo nada más de Venezuela, esto es una realidad regional. Dentro de esa misma realidad, pues vemos los servicios, como por ejemplo la basura, la recolección de residuos, que en muchos casos, pues se bota donde se puede, las personas, porque no tienen ni siquiera contenedores donde botar la basura, sobre todo en zonas populares. Y finalmente, cuando estos desechos se recogen, pues todo se lleva al mismo sitio, todo se lleva al mismo vertedero. No hay un reciclaje, no hay política de reciclaje, perdón, no hay uso o derivación sino todo llega al vertedero y después en el vertedero es donde hay personas que viven de esa economía sumergida, que siendo sinceros, la basura de uno es el tesoro de otro, pero el negocio de los residuos urbanos es un muy buen negocio, pero quienes lo aprovechan son muy pocos y de una forma muy artesanal. Y esto lo vivimos, esto trae enfermedades, esto trae ratas, trae malos olores,
Pero bueno, es algo con lo que en muchos casos también hay que convivir porque los servicios no son los adecuados para recogida de residuos. Tenemos la calidad del aire, que en muchas ciudades, sobre todo industrializadas de la región, Santiago de Chile puede ser un ejemplo, sufren del problema de contaminación ambiental severo. Pasan días con una capa de contaminación. Nosotros aquí lo hemos podido ver en Caracas, pero más relacionado a temas de incendios que recientemente han ocurrido en el Ávila, que es lo vemos como la calima, vemos y si uno sube en el teleférico Ávila Mágica, ustedes lo pueden ver, no necesariamente calima, pero sí pueden ver la capa de smog, que es pequeña, pero sí se nota sobre la ciudad. O sea, a pesar de no ser una ciudad industrializada, a pesar de que el parque automotor ha disminuido, pues también lo vemos. Eso es algo de lo que no podemos escapar. Nuevamente, volviendo a los servicios, no hay agua. Hay muchas tuberías construidas, porque realmente la red de la infraestructura de acueductos es bastante robusta, desde su conceptualización y planificación, pero no tenemos agua en las tuberías. Y esto pasa también en otros países. Y somos un país con reservas de agua dulce muy elevadas en el mundo. Pero la calidad de servicio no es la adecuada. Y muchos padecemos por el agua, por buscarla, por tenerla en la casa. Entonces tenemos que tener tanques, tenemos que almacenarla de alguna forma para, bueno, poder intentar tener una vida relativamente normal. Continuando con esto, podemos ver el tema del tráfico, la huella urbana, la movilidad urbana. Esto es algo muy importante en la ciudad inteligente, pero vemos cómo en horas pico puede ser horrible desplazarse de un punto A a un punto B. Antes, los que pueden conocer Caracas de hace unos años atrás, sabían que moverse en la ciudad era caótico. Poder llegar a una reunión había que salir una hora antes o algo así, y en horas pico era bastante más complicado. Entonces, esto es algo también regional, esto no pasa nada más aquí. Ahora lo vemos un poco más suave porque el parque automotor se ha disminuido y también la diáspora, al haber menos personas, pues también eso se ve reflejado en el tráfico, en el tránsito en las ciudades. La seguridad personal es un punto clave porque es uno de los indicadores sobre las migraciones, la migración de población dentro de una región. Entonces entendemos que la seguridad urbana, al menos no solo en Venezuela, en Latinoamérica, es elevada. Tenemos el deshonor de tener, creo que son 4 o 5 de las ciudades más violentas de Latinoamérica en Venezuela. Y bueno, esto también es otra de las realidades con las que muchos pues debemos vivir. Continuando con esto y volvamos a los servicios, en muchos casos, pues las personas no pagan por los servicios. En muchos casos, las personas a riesgo, pues se pegan de un poste, por lo menos para robar electricidad o para tener electricidad, ya sea porque la empresa eléctrica, como en el caso de Venezuela Corpoelec, o alguna empresa privada o nacional o estatal de algún otro país, pues no atiende a las necesidades y de esa manera, pues las personas se van buscando la vida y se van conectando. En muchos casos, las personas están de acuerdo con pagar por el servicio siempre y cuando lo tengan, siempre y cuando tengan acceso al mismo. El problema es cuando tienes mala calidad de servicio y tampoco le das acceso, no le permites un servicio continuo y de calidad a las personas. Entonces, pues creas esa aversión a pagar por los servicios porque realmente es a pagar por algo que no tienes. Otro ejemplo en general de servicios que van ligados a ciudades es todo el tema de medición o el parque tecnológico. Muchos de los servicios que se tienen como medición de agua, electricidad o gas, a día de hoy no se realizan en el país. Antes iba una persona, leía los contadores, antes alguien estimaba o hacían estimaciones. Eso es lo que hacen a día de hoy cuando cobran, realmente hacer estimaciones porque estamos utilizando los mismos medidores que ya muchos de ellos han pasado su vida útil, algunos de ellos no deben ni funcionar, sobre todo de agua. Y en tal sentido, pues eso afecta a las empresas, afecta al servicio que se da, afecta al cobro. Todas las empresas, sin importar si son públicas o privadas, deberían cubrir sus costos de operación y mantenimiento, por lo menos las públicas. Las privadas deben generar beneficios. Y el cobro es fundamental para poder hacer eso, el cobro a la población. Obviamente hay que darles un servicio, pero si tampoco puedes cobrar, pues entonces no estás haciendo nada. Y finalmente, bueno, vialidad.
al no haber ningún tipo de información sobre cómo están nuestros acueductos, sobre cómo están las calles, sobre cómo está el tránsito, pues, por ejemplo, se rompe un tubo y el tubo puede estar botando agua 6 meses hasta que eventualmente socava todo y se cae el terreno, se hunde, ocurre accidentes, se rompe mucho más el tubo, que lo hemos visto, aquellos que viven en el cafetal lo saben, como en la principal del cafetal, bueno, ya no ha pasado hace un tiempo, pero a cada rato se rompían las tuberías allí, había que estar reparando y dejando sin agua a buena parte de la población de esa zona. Entonces, estos son realidades que tenemos, cosas con las que hay que convivir, porque sin olvidar eso de que tenemos una imagen mental, eso hay que transformar a las ciudades, hay que llevar a las ciudades hacia allá. Salvo que estés en Asia, donde el modelo de las ciudades es a construir ciudades nuevas desde cero, planificadas. El reto de Latinoamérica es adaptar, y gran parte del mundo realmente, es adaptar las ciudades que se tienen a llevarlas hacia ese concepto de Smart City, a cómo integrar tecnología, pero no solo en la tecnología viéndola como un software o un hardware, no, sino el saber cómo adaptar esa tecnología por lo menos en el uso de materiales arquitectónicos en las nuevas construcciones, o cómo saber o ser sostenibles, pensar en la sostenibilidad. Sí, los equipos, la tecnología física que podamos poner nos va a dar información, que eso es fundamental. Si tú no tienes datos, no vas a poder medir, no vas a poder tener información sobre la cual actuar. Entonces dependes de algo manual o dependes de que alguien se entere por algo y eso no funciona realmente a nivel de modelo de gestión. Entonces, resumiendo un poco esto que he ido hablando, tenemos un concepto de ciudades inteligentes que realmente nace, o sea, no hay un concepto único de qué es una ciudad inteligente, porque también se puede decir que es un concepto relativamente nuevo y tanto empresas como entes gubernamentales pues lo han ido moldeando a su conveniencia o a medida de que se van desarrollando, pero el concepto como tal, para que creo que es un poco acertado, tiene que ver con, esto nace de ciudades digitales. Ciudades digitales es un evento o una cuña de nombre que se hizo en España por parte del Ministerio de Industria en el año 2005, en el cual llamaron a todas las empresas nacionales y extranjeras para poder incluir las tecnologías de la información y las comunicaciones en el día a día de las personas. Entonces, de allí nació un proyecto base, de allí nace el concepto de ciudad digital y no es hasta el 2009, cuando IBM acuña el término Smart City, de ciudad inteligente, porque para aquel entonces IBM había desarrollado su inteligencia artificial Watson, lo cual abrió un nuevo modelo de negocio en el manejo de data. Y uno de los mejores usos que se le puede dar a toda esa información es en la gestión urbana. Y por eso en esa época acuñaron ese término. La base de todas las ciudades, sin importar si vas a hacer un uso de tecnología o no, son las personas. Tú tienes que mejorar la calidad de vida de las personas. Y todos los desarrollos que hagas, todos los proyectos que vayas a ejecutar, tienen que ir en ese norte. Como dándole una vuelta a esa integración tecnológica en el amplio sentido de la palabra y teniendo una componente muy fuerte de creatividad. La tecnología debe ser bien usada y un desarrollo que se hace en Nueva York, un desarrollo que se hace en París, un desarrollo que se hace en Beijing, no necesariamente va a funcionar aquí en Venezuela, porque los países somos distintos, la idiosincrasia de los ciudadanos es distinta. La mejor manera de medir en un sitio no necesariamente es la manera que se está midiendo exitosamente en otro lado. Por eso muchas veces los proyectos fracasan, porque quieres traer algo de un sitio a otro y replicarlo exactamente cuando no tienes el por qué hacerlo así. La gran mayoría de las cosas hay que adaptarlas, hay que tropicalizarlas y darles la vuelta para ver de qué manera puede ser implementado. Porque el objetivo va a ser el mismo. El objetivo va a ser mejorar la calidad de vida, pero si tú sabes que tienes un índice de criminalidad muy alto o de vandalismo, entonces quieres hacer un desarrollo poniendo cámaras en cada esquina de un municipio, tienes que estar preparado entonces para que te las vandalicen, porque te va a pasar. Pero si no lo haces, entonces haces una inversión que después se pierde, porque se hace, rompen las cámaras o las dañan o se las roban y eso queda allí. Es un dinero que se invirtió y se perdió. Entonces, es un poco lo que les quería dejar de las ciudades inteligentes. Lo que se busca es hacer más sostenibles y eficientes a las ciudades, las Smart Cities o ciudades inteligentes,
permiten o le dan herramientas a los ciudadanos para que aporten un mayor valor a la ciudad porque se tienen que integrar. Dentro de las ciudades inteligentes hay dos modelos que voy a hablar rápidamente. El primero de ellos es top-down o de arriba hacia abajo. Esos son los modelos que muchas grandes empresas apoyan porque está basado en tecnología, netamente en integración tecnológica. Es decir, necesito unos equipos, una instrumentación para poder monitorizar o integrar los sistemas. Necesito un despliegue de infraestructura para poder transmitir la información, para poder almacenarla, para poder organizar. Y después necesito una capa de inteligencia para poder usar esos datos, darles valor, priorizarlos y permitir tomar decisiones. Ese es el modelo top-down. Algunas ciudades utilizan ese modelo, ciudades con recursos económicos importantes, porque este modelo no es económico, y te crean centros de manejo de información para las ciudades como Río de Janeiro. Este es el centro de Río de Janeiro, el centro de manejo de la ciudad, en el cual integraron 23 sistemas de la ciudad bajo un solo centro de monitoreo. Esto lo hicieron por el tema de Juegos Olímpicos, por el tema del Mundial de Fútbol, en el cual la ciudad se tenía que preparar para un volumen de personas al cual no estaban acostumbrados y había que darles calidad de servicio. Entonces, eso nace de allí, se denomina Ciudad Inteligente 1.0, pero luego tienes otra filosofía que es de abajo hacia arriba, en la cual, o bottom-up, en la cual la información la vas a recabar, pero la vas a recabar por medio de los ciudadanos. Es decir, vas a crear aplicaciones, vas a usar las redes sociales, vas a permitir de alguna manera que los ciudadanos interactúen para darle información de base. Dónde hay un bote de agua, dónde la energía del alumbrado público no está funcionando, dónde hay una situación irregular. O sea, esa información se va a compartir, pero el ciudadano es el que va a compartir la información. Depende de que la persona dé información veraz para que esto funcione. Esto va a ser transmitido a una alcaldía o al ente que se encargue de recibir esa información y la va a procesar. La puede procesar de forma manual o emplear sistemas para ello, pero lo importante es que la información fluya. Esto permite una economía colaborativa dentro de los municipios, dentro de las ciudades, para poder generar soluciones dentro de la misma comunidad. Es una solución que se aplica en muchísimas ciudades en el mundo, muchísimas soluciones se crean a partir de este modelo y permiten que esto sea algo más manejable porque se habla y se manejan montos mucho menores al momento de afrontar proyectos de estas características. Y estos son ciudades inteligentes 2.0, Waze, para aquellos que lo usen en el tráfico, nace como una solución de estas características y bueno, después lo adquiere Google, pero nace en su fondo como eso, poder comunicar cómo está el tráfico en función de la información de los teléfonos de las personas. Inteligencia colectiva. Ahora bien, ¿por dónde comenzar? Esto siempre se pregunta y realmente aquí es un trabajo mancomunado entre tres sectores. Si uno de los tres falla, los proyectos no van a ser exitosos. Si uno de los tres falla, no se van a sacar las cosas adelante. Y aquí tenemos autoridades gubernamentales, el sector privado, englobando ONGs, emprendimientos, empresa privada, y los ciudadanos. Son muy importantes las tres partes que trabajen de la mano, que tengan comunicación sobre todo, y algo fundamental, para que las ciudades inteligentes, para que los proyectos se puedan desarrollar, debe existir la transparencia. Esto es lo que no voy a tocar aquí, pero va relacionado con la gobernanza, en la cual la transparencia es fundamental para que esto funcione. Si tú no eres transparente en tu manejo de recursos, en cómo tomas las decisiones, en los resultados que estás obteniendo, entonces nuevamente no se puede caracterizar como proyectos de ciudad, porque estás falseando y no es la realidad. Y ya para entrar en la parte final y darle paso a la profesora, hay algo fundamental que hay que considerar en las ciudades y es el urbanismo y la ciudad. Cómo nace de un diseño urbano en el cual se encarga de diseñar todo ese espacio público y los elementos que lo van a configurar. Pasas a una planificación que va a definir el modelo de desarrollo de la ciudad y después terminas en una gestión urbana. Esa gestión urbana es la que se basa ese desarrollo de ciudades inteligentes, porque es la que va a permitir, de alguna manera, hacerle seguimiento a la planificación que está dada, a los planes de desarrollo urbano local de los distintos municipios, de los distintos países, cómo van a crecer, porque esa es la hoja de ruta. Es cómo veo el municipio en 10 años, cuáles van a ser los objetivos, cómo vamos a llegar ahí. Eso está en esos planes. Lamentablemente mucho en Venezuela esos planes no se actualizan desde hace muchísimos años. La última información que tuve de tal vez alguna actualización o un intento de actualización es el municipio de Chacao cuando, no se acuerdo ahorita si Leopoldo López o Emilio Graterón, no recuerdo ahorita, y no se actualizó, finalmente no se aprobó, o sea, quedó como un conato, pero hasta ahí.
Hay otras ciudades que sí en Venezuela han buscado y le están dando la vuelta. Mérida es una de ellas, que siempre ha estado al nivel tecnológico por la misma comunidad universitaria y el emprendimiento que tiene, a dar la vuelta. Tiene un proyecto de alumbrado público muy interesante, pero la idea no es quedar en algo, la idea es poder ser algo holístico, algo multidisciplinario que puedas abarcar distintas áreas, no solamente enfocarte en algo. Y obviamente el tema de recursos es fundamental para poder de alguna manera ir trabajando sobre ello, pero el dinero a veces no es lo más importante, porque tú puedes tener los recursos, pero si no tienes la capacidad humana, si no tienes la planificación, pues el dinero va a entrar y así como entró se va a salir y se va a perder y se va a malgastar. Y finalmente los ciudadanos pues van a quedar sin mejorar aspectos de su calidad de vida. Ahora ya para cerrar, quiero mencionar algunas normativas que van ligadas con las Smart City, porque todo esto va de la mano. La primera de ellas es la normativa de NOR española, con el Comité Técnico Nacional 178. Es la primera normativa de Smart Cities en Europa, creada ya hace como 2000, ¿qué? 2009, como un poco más de 10 años, si no me equivoco, o por allí. Tiene 6 ámbitos y es muy importante porque bajo esta normativa las ciudades se pueden medir, se pueden tener información y se pueden comparar entre ellas y hacerse atractiva bajo una competencia sana, porque es sobre la calidad de servicio que tú le das a tus habitantes. Porque los turistas van a una ciudad más que a otra, más allá del patrimonio histórico y cosas que tenga por ver. Va por la calidad de servicio, va porque lo atienden bien, va porque la ciudad es cómoda, es agradable, y muchas de esas cosas pasan por tener una base jurídica para ello. Otra normativa, la ISO 37120, que se actualiza cada 2-3 años, la última del 2018, en el cual se toma una serie de indicadores sobre los cuales trabajar y se desarrollan para que nuevamente la ciudad de alguna manera pueda crecer y pueda avanzar en esos distintos ámbitos y tener información. Todas las normativas a día de hoy obviamente están casadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Algo fundamental, algo que puede ayudar a resolver las brechas, puede ayudar a que los países mejoren en global la calidad de vida de sus habitantes, siempre y cuando se vayan cumpliendo poco a poco. O sea, no todos se van a alcanzar, lamentándolo mucho. En algunos casos, tal vez deben haber hasta más objetivos, pero bueno, se trabajó en base a los 17 y es algo aspecto a mejorar, pero la idea es avanzar en base a ellos para poderlos alcanzar en la medida de las posibilidades de cada país. Luego hay otro indicador que habla del desarrollo sostenible de las comunidades, que es el Sustainable Development Community, que que se basa en indicadores, uno para Smart Cities y otro para ciudades resilientes. Esto lo pueden ver en el World Council de City Data, como el ente mundial para información relacionada con ciudades. Esto habla de 17 ámbitos, este índice de desarrollo, y 100 indicadores. O sea, esto también va obviamente de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible, pero es algo en lo que pueden investigar un poco más, algo bastante interesante. Es la base de muchas ciudades. En el país a día de hoy no existe legislaciones ni relacionadas con sostenibilidad para las ciudades, ni con algunas cosas básicas para poder ir dando los pasos, pero bueno, dentro de todo la oportunidad está en seguir adelante y en crear esas oportunidades, porque la oportunidad está allí. Lo que pasa es que hace falta un poco de voluntad política para esto. Y ya, esto justo a tiempo. Esta ha sido mi presentación. Ahora dejo a la profesora para que continúe con su tema y posterior a ello, pues podemos responder preguntas y conversar un poco más al respecto. Gracias. Excelente, profe, muchísimas gracias. Pasamos entonces con la presentación de la profesora Alicia. Me avisa si puede compartir pantalla, profe. Vamos a empezar ya, un segundito. Porque quiero empezar justamente con los indicadores. Ajá, me dicen si lo ven. ¿Sí? Profe, sí se ve. Perfecto. Bueno, vamos a poner el cronómetro. Mire, definitivamente
si nos hubiésemos sentado en la mesa a diseñar lo que nosotros íbamos a conversar en la tarde de hoy, por cierto, día en el que se celebra el Día del Ingeniero, lo dejo grabado y les deseo pero muchísimo éxito a los ingenieros del futuro, los ingenieros de hoy también. ¿Por qué? Bueno, porque al final esto que estamos conversando suena a un futuro que está muy lejos, pero resulta ser que, como veremos, lo vamos a atender y lo tenemos muy cerquita al lado de nosotros. Pero bueno, además, estamos en el mes de las ciudades, es el mes dedicado al Día Mundial de la Ciudad, este próximo día 31, con lo cual fue muy oportuno la organización que la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Metropolitana nos abriera esta oportunidad, esta posibilidad de poder dialogar. Creo que es por primera vez en la misma sala un ingeniero y un abogado, pero estamos hablando de temas que nos unen y yo creo que la ciudad es un tema que nos va a unir siempre. ¿Por qué? Porque de este análisis que hace el profesor nace pues estos indicadores, como verán, que yo simplemente me voy a montar en el indicador del ranking. Y entonces ustedes verán que actualmente este informe, que es de reciente data, nos monta a una ciudad como número 1 inteligente, que es la ciudad de Singapur, seguida muy de cerca por Helsinki, Zurich, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando que son 107 países. Les confieso que, por supuesto, busqué a Venezuela, y bueno, y Venezuela casi que llega a lo último del abecedario, es muy, muy rojo, porque, por supuesto, las políticas que se diseñan precisamente pensando en lo que el profesor aportaba sobre los ISO y la calidad de vida, pues en un país devastado, pues cuesta mucho pensarlo. Y quien lo piensa, pues pareciera que fuera una película, una película que de alguna manera nos ponía en evidencia que un alcalde que pensaba en reciclar la basura estaba como que fuera de la circunstancia. Esto se los pongo de abreboca, ¿por qué? Porque en mi presentación, ahora paso a mi presentación, ¿ok? Pues yo traigo al tema algo que, por supuesto, como ciudad, y aquí hablando, por supuesto, de Caracas, que es la que conozco, pero ciertamente concuerdo con lo que el profesor decía, una de las ciudades que más se ha acercado a cierto orden urbano, sin duda es la ciudad de Mérida, muy seguida, por supuesto, de la ciudad de Barquisimeto, que han tratado de mantener cierto orden urbano y que a nivel nacional, por lo menos, la ciudad de Barquisimeto es la única que tiene un PEDUL. Un PEDUL es un plan urbano un plan urbano, y ese plan urbano significa precisamente lo que nosotros estamos tratando de consagrar. Esto, la ciudad, la naturaleza, y pues nosotros que habitamos en ella de una manera más agradable. Por eso es que esos señores que están ahí en Chacaito, pues están esperando que les llegue el transporte. No, ¿por qué nos enfocamos en la calidad de vida y por qué nosotros estamos hablando de que efectivamente el concepto de ciudades inteligentes pues, es una deuda pendiente? Es una deuda pendiente porque resulta ser que para construir este tipo de proyectos parte por la intervención de muchos actores. Estos actores, pues por supuesto, pasan no solamente desde el punto de vista político, sino también legislativo, y desde luego un compromiso que todos los ciudadanos debemos tener, que es con justamente lo que nos une, que es la conservación del medio ambiente. Y eso lo veremos más adelante. ¿Por qué? Bueno, porque para que esto funcione, resulta ser que nada más bonito que una apuesta de estas fotografías que nos están proporcionando la NASA, de estos amaneceres desde el espacio, y bueno, y sin hablar que el hombre quiere llegar a Marte,
y yo no sé si es a degradar. En todo caso, yo parto de la idea que tiene que ser resiliente, porque lo que sí nosotros buscamos como seres humanos es el progreso. Y el progreso, sin duda, está en las ciudades. Y ese es un problema que ha sido histórico, porque al final, si nosotros nos remontamos a la historia y vamos a ver los orígenes del urbanismo en España, pues nos encontraremos que el surgimiento del orden, en primer lugar, nació por temas de salud, producto de cloacas que no había, y después que el crecimiento hizo que se adosaran a estas fortalezas, pues ciudades, en donde lo que se estaba procurando era la libertad empresarial. ¿Por qué? Bueno, porque no era lo mismo estar en la ciudad que estar, siempre ha sido así, que estar en terrenos urbanos. Por eso, el tema del precio en las ciudades siempre va a ser un punto determinante a la hora de establecernos y, por supuesto, procurar esto en enfocarnos en una calidad de vida, porque el hecho de vivir al sur de Caracas, por hablar de la ciudad, eso no significa que efectivamente voy a gozar de una calidad. Y entonces la simbiosis de la ciudad de Caracas con las guacamayas, que es la ciudad de las guacamayas, es un trabajo que vengo esperando un visto bueno. Vamos a ver si pronto lo podemos compartir, en donde justamente pongo en boga que mientras que nosotros no promulguemos la libertad en el derecho de propiedad, pues lamentablemente siempre vamos a sufrir y estaremos con esta deuda pendiente de una ciudad inteligente. Sí. Cuando nosotros estamos hablando de ciudades inteligentes, lo primero que nos viene a nosotros es pensar que una gran ciudad es la que tiene los mejores hombres y las mejores mujeres. Entonces, yo me traigo estos indicadores en donde al final lo que se está tomando es nada menos y nada más que el tema salud, el tema seguridad, el tema movilidad, tráfico y transporte, actividades culturales y de esparcimiento, espacios verdes, oportunidades de trabajo y por supuesto algo que lo va a unir en una gobernanza donde estamos todos, particulares, gobierno, es decir, todos somos la participación, no es solamente de una sola de las partes, sino de todos. Y en cada una de estas ciudades, pues sin duda, hay digamos, un enfoque, y ese enfoque es justamente procurar que en esas ciudades se mantenga un nivel. Entonces, fíjense, las fotografías que les pongo son nada menos que el ranking con el cual arranqué esta presentación, que en Latinoamérica, pues fíjense, una de las primeras ciudades que está mejor rankeada como ciudad inteligente es la ciudad de Medellín. Esta que tenemos aquí. Esto es Medellín. ¿Okay? Profe, dígame. Disculpe la interrupción. Ahorita solamente se ve en pantalla el ranking que puso al principio. No se ve en fotografía. ¡Ay, Dios! No puede ser. No han visto nada. No me he cambiado. Espérense, ya va. Tranquila, Gracias. profe. Ya va, espérense. Gracias. Ay, Dios mío, yo estoy hablando sola. Qué pena, Dios. Ya voy. Ya no han visto nada de lo que yo estoy viendo. Oh, cielos. No, profe, nos quedamos en el ranking. Ya voy. Ok. Nada, lamentablemente, pues en una ciudad como la que vivimos, no somos ajenos a este acercamiento de la realidad. Estamos trabajando en una ciudad inteligente y sin duda va a ser una deuda pendiente. Y es una deuda pendiente que nosotros tenemos que recobrar. ¿Por qué? Bueno, porque nos tenemos que enfocar en la calidad de vida. Y como les decía, esto es una simbiosis en donde en la ciudad, el medio ambiente y nosotros, los seres humanos, pues vamos a tener unos roles importantísimos y por supuesto, los indicadores de alguna u otra manera nos van a decir esto, que es una realidad. Fíjense. Cuando nosotros nos enfocamos en el tema calidad de vida, pues tenemos que tener en cuenta que en primer lugar todo el mundo quiere emigrar a las ciudades y las ciudades pues sin duda son las que de alguna u otra manera demuestran lo que es el progreso y el desarrollo del ser humano. Ahora bien,
construir, como nosotros estamos viendo aquí a la izquierda, este valle y con el Ávila recientemente decretado por el presidente de la República como una posible ciudad comunal, la primera, sin embargo nos enfrenta a un tema que tiene que ver con medio ambiente. ¿Por qué? Bueno, porque esto supuestamente es nuestro pulmón, pero parte de un crecimiento que tiene que ser ordenado, que tiene que ser de alguna u otra manera conciliente con todo esto, o sea, tanto las personas como la ciudad, el orden, la movilidad y el medio ambiente. Como les comentaba, nosotros utilizamos estos índices un poco para determinar cómo está todo el sistema sanitario, el sistema de seguridad, la movilidad, el tráfico, por supuesto, el mismo transporte público. Y fíjense que ya en la fotografía anterior ya teníamos unos señores que estaban esperando bajo un palo de agua en la camionetica. Y por supuesto, todo el tema de las actividades culturales, como son el manejo de los espacios verdes y las oportunidades tanto de trabajo como de estudio. Y eso se suma a algo importantísimo que el profesor Johnny nos hablaba en minutos pasados, que es justamente lo que tiene que ver con la gobernanza. La gobernanza somos todos y todos nos tenemos que enfocar precisamente en lo que aspiramos tener, una calidad de vida. Y esa calidad de vida no tiene que ser sino consensuada, y consensuada como ciudad es lo que nosotros queremos. Entonces, si volvemos a los indicadores que mostrábamos inicialmente antes de que pasara, qué pena, entonces fíjense lo que vamos a conseguir. La ciudad que tenemos nosotros, cercanita, que está muy bien rankeada en este índice, es la ciudad de Medellín. Es decir, que Medellín llega a tener nada menos y nada más que un doble, está en el tercer nivel, porque hay varios rangos, ¿ok? Y el tercer nivel dice que ella es acreedora de un C, de un C, exactamente, de un doble C. Está en el ranking 72. La siguiente ciudad que le sigue es la ciudad de Buenos Aires. Y muy pegadita por una diferencia de 3 puntos, parece mentira, es la ciudad de México, México City, como se le conoce, el Distrito Federal. Estas 3 ciudades, pues, se han empeñado en procurar que justamente se logre lo que nosotros estamos hablando, es decir, calidad de vida, calidad de quién, para las mejores mujeres y los mejores hombres, porque al final esto es el hombre dispuesto en la ciudad para generar ¿qué? Libertad y por supuesto progreso. Entonces las tenemos aquí cerquita, empezando nada más y nada menos que por la ciudad de Medellín, Colombia. Después, en este mismo ranking, no, esto me fui para atrás, esto es lo que yo estaba viendo, experiencia, exacto. En este mismo ranking, consigo a la ciudad de Chile, Santiago de Chile, muy seguidita de la ciudad de Bogotá, y después la ciudad de Sao Paulo. Estas 3 también entran en el ranking y una entre otras pues simplemente se dividen en espacio, en letras, en las mismas letras. Además, todos tienen triple C en el ranking. Y fíjense que al final, si antes estamos hablando de la calidad de vida, una ciudad maravillosa siempre va a ser una creación humana y va a estar surgida de un intento más por desarrollarse y sobrevivir a un mundo de escasez. Fíjense, y entonces aquí en donde surgen muchas disciplinas que entran a trabajar en aras de generar dentro de las ciudades inteligentes esto que el profesor hablábamos, la calidad de vida. Y esa calidad de vida la generamos nosotros como sociedad a través de la gobernanza. Y aquí entramos todos, entran ingenieros, entran arquitectos, entran abogados. Es más, el día de anoche estaba en unas conferencias precisamente por la semana de la ciudad o por el mes de la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, y déjenme decirles que en Buenos Aires se estudia una licenciatura cuyo único objeto es ser experto en el tema arbolado. Es decir, ¿cómo hacemos que los espacios verdes sean mayores o cómo hacemos que los espacios verdes sean
mucho más eficientes para generar ¿qué? Porque cuando nosotros nos hablan de la fotosíntesis, ¿qué es lo que estamos hablando? Del CO2. Y el CO2, ¿qué? Un CO2 positivo, que es el que al final puede generar bienestar o no, porque si recuerdan, en la presentación del profesor, ponía estas ciudades contaminantes, y aquí nadie discute, por ejemplo, que la calidad de vida en México en cuanto al tema polución puede ser muy complicada, pero como en China se está haciendo grandes esfuerzos por mejorar el ambiente, pues sin duda esto entra a competir, y se compite no solamente tecnológicamente, porque como lo dijo bien el profesor, la Smart City no solamente, la gente piensa que es solamente tecnología, no, es movilidad, es salud, en líneas generales se suma todo, que va a dar justamente lo que nosotros estamos procurando, que es una calidad de vida en todo esto. Y todas estas están aquí en Latinoamérica. No estoy hablando de la señora que está allá en Singapur, que vive feliz, que todo lo tiene en su mano, que todo lo puedes resolver por teléfono. No, son ciudades que están comprometidas precisamente en hacer que la ciudad sea esto que se está generando. Una ciudad de calidad donde todos seamos felices, porque eso es lo que tratamos de hacer. Sobrevivir en un mundo donde lo que hay es mucha escasez. Porque lo presentaba el mismo profesor, o sea, yo no estoy mostrando aquí ni la favela de Sao, o sea, la deuda que podemos tener nosotras con la Smart City tiene que ver justamente con el atender a los menos favorecidos. Es eso. Sigo adelante. Obviamente, aquí yo pongo el mismo ranking, porque yo le decía al profe, bueno, profe, usted dé esa definición como nos las está dando, y entonces yo les muestro a nuestros jóvenes justamente esto que les estoy diciendo, porque fíjense, aquí hay una proyección internacional de lo que es una ciudad inteligente. Como ven, en esta no está, Singapur está en el puesto 4, cuando realmente está en el puesto 1. Vemos cómo se repite esto en tema tecnológico y cómo en movilidad y transporte ocurre de igual manera. Y al final son esto aquí está encerrado. ¿Por qué? Porque, y fíjense que se los pongo en rojo y bien grande. Es decir, si nosotros no estamos comprometidos en lograr recuperar los espacios para que sean justamente de calidad, pues no lo vamos a lograr. Siempre estaremos en una deuda pendiente. Y en años pasados, pues yo mostraba las mismas fotografías que el profesor mostraba. ¿Por qué? Bueno, porque nadie discute la carencia de calidad de servicios públicos del cual vivimos, sino miren lo que pasó justo cuando estaba empezando esta conversación. Carecemos de ella, y a veces nos conformamos y simplemente nos quejamos, pero no hacemos parte de lo que sería un gran movimiento para rescatar, en primer lugar, la libertad que no tenemos. Es decir, si yo no tengo posibilidad de cambiar el prestador del servicio público, entonces, bueno, déjame ver qué hago en mi comunidad para ser resiliente y tratar de dar justamente a mi familia y a mi entorno una calidad de vida. Entonces, por eso yo digo que el tema gobernanza va a ser crucial. Y fíjense que también es importante el tema gobernanza, que ya a nivel internacional se está hablando, no solamente de unas nuevas tendencias, que serían la nueva tendencia del derecho público, del derecho urbanístico, perdón, producto precisamente de lo que está ocurriendo en la pandemia, sino va mucho más allá. Ya estamos hablando de un derecho del Estado que es global, que entra en esta dinámica de competencia, en donde en teoría todos los órganos internacionales lo que procurarán es justamente conseguir el tan anhelado calidad de vida de las cuales muchas de las ciudades del mundo carecen de ellas. Sigo. Obviamente, fíjense que ya el profesor ya lo traía, pero entonces yo destaco que, si bien es cierto, una de los 17 objetivos es tener comunidades y ciudades sustentables, también es cierto que ello solo es posible. Fíjense que el profesor, como es experto del agua, habla del agua, ¿ok?
Yo no soy experta de agua, profesor, por favor, perdóneme lo que yo voy a decir acá, pero resulta ser que yo vengo haciendo una investigación desde el punto de vista doctoral, donde vengo trabajando la energía. Y resulta ser que desde mi punto de vista, si nosotros no tenemos energía, no tenemos nada. O sea, no vamos a tener agua, porque si yo no tengo luz, yo no puedo generar la luz que me va a traer la bomba a mi edificio si yo estoy en el piso 45, por ejemplo. Y yo creo que todos vivimos hace 2 años, el mes, casi las 2 semanas que estuvimos en una ciudad en donde estuvo a oscuras y como la población para surtirse del vital líquido, como llaman el agua, pues tuvo que irse al Guaire a poder obtener un agua que no sabíamos qué iban a hacer con esa agua. ¿Por qué? Porque yo creo que si nosotros tenemos en cuenta que el progreso tiene que atender a la pobreza, entonces parto de la idea que si yo atiendo a la pobreza, estoy de alguna u otra manera atendiendo el resto de los 17 objetivos del desarrollo. ¿Por qué? Porque los 17 buscan 3 cosas fundamentales, 4 cosas fundamentales: atender y erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la paz y la prosperidad en toda la humanidad. Y ojo, y este plan, si bien es cierto, es del 2030, pues resulta ser que con bombos y platillos, Arabia Saudita dice que ellos van a hacer un gran esfuerzo y entonces su proyecto de energías sustentables o energías verdes las están pasando ya no el 2050, sino el 2060. Y entonces yo me pregunto, ¿será que la gobernanza está siendo transparente con lo que realmente se procura? Un ambiente, porque es que ese es el punto. Nosotros no podemos manejar esto aisladamente. Todo se tiene, todo se correlaciona. Y por eso yo digo, si yo me enfoco en atender y erradicar la pobreza, entonces, ¿qué es lo que voy a procurar dentro de las ciudades? Un progreso que va a ser sustentable. ¿Por qué? Porque yo voy a mantener una energía y esa energía, pues sin duda, tiene que ser competitiva, tiene que ser descentralizada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en la medida en que la gobernanza, aquella que estaba en el círculo azul, las tome como estandarte, pues sin duda estaremos avanzando a esto que nosotros estamos debatiendo hoy. Ciudades inteligentes, quizás definitivamente es una deuda pendiente porque lamentablemente muchos de estos objetivos, pues lejos de cumplirse, lo que hacen es generar muchas normativas que la gente pues no la conoce. La gente lo que necesita es progreso y tranquilidad y servicios sanos y amables en sus propias ciudades. Y esto solo lo dicen los expertos. Y los expertos de modo alguno hacen que esto llegue y permee a las ciudades. Si no hay un proyecto que se está liderizando, porque esto tiene que ver con educación. Es decir, nosotros tenemos que entender que una ciudad inteligente, satisfactoria, aparte de tener una educación, y la educación tiene que ser en libertad también, hasta en eso también hay que trabajar. Y por eso estamos nosotros acá. Sí. Como es una deuda pendiente, yo les traigo esto y yo con esto yo termino mi intervención, porque resulta ser que este círculo me dice a mí o me da la posibilidad de hablar esto de lo que les abordaba en la lámina anterior, que tiene que ver con la innovación. Es decir, una ciudad inteligente parte precisamente de la innovación, de la tecnología. Es decir, ¿quiénes? O sea, los venezolanos a nivel mundial estamos muy rankeados desde el punto de vista educativo, es decir, somos grandes profesionales. De hecho, una reciente estadística, y no con eso quiero sonar medio antipática, pero bueno, eso fue la data que salió. En las universidades, en los posgrados en Estados Unidos, están más copados por las mujeres, casi en un 10% además. Y eso lo notamos nosotros en aulas. Quizás en la de Derecho se va a ver un poco más, porque yo no sé, en la aula de Ingeniería, definitivamente, pues las mujeres no nos vemos ahí, aunque cuando hay sus excepciones. ¿Por qué? Si no, pregúntele a Marie Curie, por ejemplo, o si no a la esposa de Albert Einstein. Es decir, el tema de la educación y de la innovación en esta rueda va a incidir perfectamente en la ciudad que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando estamos viendo las tecnologías habilitadas, que sería
esta integración de la energía solar, porque es mi tema de investigación, vemos que está el almacenamiento, la digitalización, el hidrógeno verde, los vehículos verdes y nada menos y nada más algo que está de boga, que es el blockchain. ¿Ok? Y si no, las criptomonedas las podemos manejar. Pero cuando estamos hablando de la operación de ese sistema, pues entonces, ¿qué es lo que nosotros procuramos? Si estamos hablando de una ciudad inteligente, bueno, que esa sea un sistema descentralizado en donde todos tengan luz, y esa es otra de las grandes deficiencias que tenemos. Hay muchos que en la actualidad no tienen luz y que pueden pasar hasta 2 días sin luz, y eso se llama pobreza eléctrica, energética, y genera algo que no, yo no lo planteé aquí, pero incluso se está hablando de una justicia climática. Y por supuesto, los valores de generación en las renovables. ¿Y por qué lo traigo? Porque aquí lo que yo estoy tratando de evidenciar es que si nosotros juntamos este círculo y lo hacemos viable, pues sin duda, por lo menos nos estaremos acercando a una ciudad inteligente, que no sé si será inteligente, pero por lo menos procurará la sana vivencia, la calidad de vida, que es lo que al final hace que una ciudad sea vivible. Es una ciudad de progreso. Y yo creo que con eso termino mi exposición. Para ver. Sí, con eso termino. Sí. Ahora tengo problemas para dejar de presentar. Listo. Así termina mi exposición. Mi exposición es un poco más filosófica, si se puede ver, pero es una filosofía que parte de una data, y la data existe. Y no está muy lejana. Es decir, si Medellín lo logró fue porque hubo cohesión, y la cohesión siempre va a nacer de la sociedad y el impulso que la gobernanza ponga en esto que es una ciudad inteligente. Así que los escucho ahora. Gracias. Bueno, gracias por la exposición, profe, de verdad que excelente los dos. Se abre ahorita el espacio para preguntas o también comentarios que quieran hacer. Ya esta es la parte más, bueno, de conversatorio de la charla. Si tienen alguna pregunta o algo que decir, pueden ahorita levantar la mano. O colocarla también por el chat, también si quieren. Usualmente esa pregunta siempre la hacemos en clase y nadie responde. ¿Alguna pregunta? ¿Está clarísimo? Mira, Sandra levantó la mano. Y Manuel también, qué bien, gracias. Sí. Y pues, ojo, no necesariamente tiene que ser escrito, eso es algo que yo disfruto mucho en otras latitudes. O sea, la gente prende su cámara y hace sus preguntas. Así que nosotros, como somos la primera vez y tuvimos ese corte ahí sin ganas de hacerlo, bueno, vamos a ver. María Victoria. Empezamos con la pregunta de Sandra y luego la de Manuel. Ah, tú también tienes preguntas, María Victoria. Sí, pero se las hago después. Ok. Sandra, ajá, te escuchamos. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ah, ok. Buenas tardes a todos y feliz día del ingeniero. Bueno, mi nombre es Sandra Álvarez. Soy egresada de la Universidad Metropolitana, ingeniero civil, y actualmente trabajo con los bomberos aeronáuticos. Y bueno, más que mi pregunta, es una felicitación por estas iniciativas, porque es parte de la participación ciudadana y parte de la gobernanza como sociedad civil. Y bueno, yo milito en un partido político, Acción Democrática específicamente, y bueno, estoy en 2 ONG, y en las 2 ONG nosotros planteamos estos temas de los objetivos de desarrollo sostenible. En el voluntariado de las ONG estamos con el objetivo 5 y el objetivo 4, que es la equidad de género y el tema de la educación. Pero también hubo hace poco una ONG que se llama Foro Permanente, que se trató estos temas de los objetivos de desarrollo sostenible, la crisis migratoria y todo lo que conlleva el cambio climático, y también lo que conlleva al agua en la equidad de género. Y de verdad que estas son unas iniciativas para nosotros como participación ciudadana,
para aportar ideas al país. Ahorita que vienen las elecciones, esperemos que todos podamos contribuir a estas participaciones y estas ideas. Esa era mi intervención. Gracias, Sandra. Muy amable. Sí, muy amable. Gracias, Sandra. Vamos con la pregunta de Manuel ahora, o comentario que tenga. Hola, buenas. Bueno, realmente quería comenzar diciendo que me gustó mucho, bueno, la presentación de ambos profesores y me parece un tema muy importante todo el tema de, bueno, todo lo que se trató aquí con el desarrollo de las Smart Cities y realmente siento que es un tema que tiene mucho potencial. O sea, realmente hay muchas nuevas tecnologías que se están desarrollando, o sea, tipo, tanto en el área de sistemas como en materiales y siento que el poder integrarlas de una manera eh, con conciencia y una manera que sea tanto efectiva como eficiente en el uso de la energía, siento que es muy importante. Entonces, nada, quería simplemente comentar y felicitar que me gustó mucho la presentación. Ah, y se me olvidó decir, yo soy un estudiante de la UNIMED y bueno, estoy estudiando Ingeniería de Sistemas. Gracias, Manuel. Muy amable. Gracias, sí. Las ciudades tienen, este tema de ciudad tiene bastante potencial realmente porque es algo transversal a muchas cosas que nosotros estamos haciendo o que hacemos en nuestra vida diaria. Entonces, siempre de una u otra forma, pues nos vemos tocados por algo que se puede trabajar bajo la perspectiva de una ciudad inteligente. Y yo quisiera agregar a lo que decía el profesor Johnny, es que a nivel global se está hablando de la ciudad como un derecho, el derecho de los derechos. Pero realmente, realmente lo que procuran estas cartas, de hecho la última carta fue la de Quito del 2016, es justamente pensar en la ciudad como hábitat. Y entonces cuando nosotros pensamos la ciudad como hábitat, entonces ya estamos trayendo justamente lo que nosotros hablamos en esta charla, que es desarrollo sustentable, por supuesto en primer lugar, y desde luego eso que conlleva a ciudades de progreso resilientes, ¿con quién? Con los seres humanos. Pues. Y eso es lo que al final nosotros conocemos como calidad de vida. Eso que quería agregar. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes. Bueno, profe, yo les quería preguntar, primero también felicitarlos porque me parece que ambas ponencias fueron excelentes y un tema que está súper vigente ahorita. Yo tenía una pregunta, creo que se respondió un poco con la presentación de la profe Alicia, pero igual se las vuelvo a traer a colación también para escuchar la opinión del profe Johnny y ver qué otras cosas tienen para decir, que al menos yo siento que muchas veces cuando uno escucha el término de ciudades inteligentes, uno piensa de una que es algo que solamente se trata de ingenieros, o que es algo que involucra solamente tecnología y ya, y que es algo que solamente le compete a ellos, cuando, bueno, en realidad uno sabe que nos compete a todos como ciudadanos, también de forma individual. Entonces les quería preguntar también qué consideran ustedes, qué es lo que uno debería hacer para promover que se ejecuten cosas que promuevan a las ciudades inteligentes desde los individuos y desde cualquier área profesional, no solamente es la ingeniería. Bueno, fíjate, como bien mencionaron, yo lo mencioné, pero le pasé un poquito por encima. Las ciudades, o sea, están compuestas por habitantes, por ciudadanos. O sea, las personas habitan, viven, las ciudades, trabajan allí, o sea, hacen vida como tal. Entonces, el problema está en que nosotros, como personas, sin importar de qué ramo profesional seamos, por el final vivimos en la ciudad. Todos tenemos nuestros derechos y deberes para podernos desarrollar. Entonces, algo que hay que entender es que nosotros podemos exigir, o sea, nosotros, ¿por qué vivimos en un municipio que no sabe cómo se va a desarrollar en los próximos 10 años? O sea, ¿cómo yo sé cómo un municipio es más atractivo que otro? Porque, ojo, todo esto de verdad va entrelazado. Es decir, porque una persona viene a vivir a Caracas, obviemos el tema
energético, el tema, la realidad que tenemos. Si tuviéramos en un país normal, porque una persona va a venir a Caracas a desarrollarse y a trabajar aquí y no lo hace en la ciudad de origen de la que sea, o en el pueblo de origen del que sea, porque ¿por qué lo hace? Porque sencillamente, de repente, piensa que tiene mayores oportunidades en la capital del país, porque piensa que hay mejores servicios, porque piensa... Entonces, tienes que desarraigarte de donde estás para irte a otro lado, a mudarte, a poder buscar oportunidades cuando probablemente lo que sea necesario es que tu ciudad del interior o del estado que sea, o tu zona, se desarrolle. Y eso es lo único, la manera que lo puedes hacer es exigiendo. O sea, el problema está en que, lamentándolo mucho, y aquí sí hablo de Venezuela, nos hemos desentendido de todo ese tema de exigir. Ojo, también es por el tema político, que afecta y ha permeado todo el desarrollo que podamos tener, y eso es lamentable. Pero en condiciones normales, nosotros como ciudadanos podemos exigir. Así como podemos tener un pensamiento crítico sobre una cosa u otra, también debemos saber que nosotros tenemos el derecho a exigir. Ahí es donde entras en temas de cómo una comunidad, una urbanización se organiza para poder exigir algo en la alcaldía, porque hay ciertos problemas que la alcaldía debería tomar, pero primero, si no se enteran, si no hay presión, si de alguna manera esa información no llega allá, pues es que para ellos somos una estadística más, o sea, somos una organización más, somos algo ahí, pero no hay más nada. Entonces, si no se organiza y tampoco atienden a una persona, o sea, pueden como comunidad organizada, para poder defender los derechos que tienen, porque al final tú estás viviendo en un municipio, tú estás pagando impuestos, tú estás desarrollándote allí, ¿por qué no me pueden atender de alguna forma? Y ojo, y esto después va entrelazado con seguridad jurídica, con el apoyo, que la profesora sabrá más de ello, de esos temas, pero todo esto es como una plataforma en la cual nosotros debemos exigir. Por eso el modelo de bottom-up de las ciudades es tan importante, porque involucras a la comunidad, involucras a esos emprendedores que están en un lado, a la empresa que está en otro lado, a la ONG, a la comunidad de la urbanización tal o del barrio tal, o sea, los organizas, les das, los escuchas, ves cómo puedes obtener información, que eso es lo que tal vez necesitas realmente, y en función de eso poder darle una solución a una problemática. Por eso digo que no todo es el recurso económico, porque un municipio, Chacao es bueno, a día de hoy no lo es, pero Chacao llegó a ser el municipio que más recauda de impuestos en toda Latinoamérica, en algún momento, y no hace mucho tiempo, o sea, porque en relación a su población y a su tamaño, a sus dimensiones. Siempre había dinero, pero ¿dónde están los planes de desarrollo urbano local para saber a dónde va a ir el municipio los próximos 10 años, los próximos 20 años? ¿Cómo se van a organizar el pool de proyectos que se tienen que desarrollar dentro del municipio? Yo no lo sé, y yo vivo en Chacao. Yo no sé por qué tienen que reventar una acera en un sitio que la acera está buena y no la arreglan en otro sitio donde todos los árboles, las raíces levantaron la acera y las personas se caen allí. O sea, ¿por qué toman una decisión en un lado y en el otro? Y eso básicamente es porque aquí no hay transparencia. Aquí no hay transparencia en la toma de decisiones, aquí no hay transparencia en el manejo de recursos. Y eso no lo cambiamos cambiando de un partido político a otro. Eso no lo cambiamos cambiando, eso hay que educar y las personas, los servidores públicos, que para eso están allí, para atender a las personas, son las que tienen que internalizar que las cosas no pueden ser oscuras, no pueden ser ahí, o sea, y ojo, no estoy diciendo que estén haciendo algo malo, no, pero es que todos tenemos derecho al acceso a la información y nada de eso lo tenemos. Entonces, bueno, gracias. Viste, yo por eso que le respeto mucho a los ingenieros y por eso es que trabajamos, o sea, particularmente como soy profesora también en la Facultad de Ingeniería, entonces por eso lo disfruto mucho. Yo simplemente quiero decir dos cosas, María Victoria, y creo que es importante. Aquí lo que se perdió fue justamente lo que se hablaba esta mañana en el Congreso, en la segunda sesión del Congreso de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, el derecho de propiedad. Es decir, porque desde el mismo momento en que nosotros estamos hablando de un nuevo derecho urbanístico que sea más resiliente y donde los ciudadanos tengan
importancia, entonces ahí cambia el rol. ¿Por qué? Porque ahorita el que tiene el poder del control urbano son precisamente las instituciones burocráticas municipales, que son las que tienen justamente la última palabra. Y entonces eso sin duda termina siendo, ojo, no lo dije yo, lo dijo el doctor Bruber Carías esta tarde, al mediodía, justo antes de empezar esta reunión, que al final dicen que son expropiaciones parciales, pero realmente lo que son confiscaciones. Y a nosotros, en el tema urbanístico, nos confiscaron la libertad de disposición. Y la confiscan, ¿por qué? Por un supuesto control urbano, pero resulta ser que el control urbano no es transparente, lo maneja alguien que está manejando a su vez normativa que está desfasada. ¿Okay? Porque estamos hablando de ordenanzas de 1986, que ustedes ni siquiera han nacido, no habían nacido para ese entonces, y sin embargo son las piedras de tranca de muchos proyectos, porque dicen, y se va repitiendo el discurso, el discurso se va repitiendo. Entonces, esta visión de ciudad, de nueva ciudad, que esté pensando en una calidad de vida de sus ciudadanos, solo lo podemos generar nosotros. No podemos depender del Estado. Y cuando eso ocurre, lo estamos haciendo en nuestras pequeñas comunidades. No tengo luz, vamos a ver cómo resolvemos que, por ejemplo, la bomba, si se va la luz, por lo menos tenga luz. Por ejemplo, entonces, y así sucesivamente, es lo que yo llamo, acuérdense, el proceso selectivo del orden espontáneo. La ley no me lo va a resolver todo, somos nosotros en este mundo. Eso es lo que quería decir. Gracias, profe. Ajá. Tranquilos, profe, gracias por sus respuestas. Ahorita ya finalizamos con la pregunta de Julio César y cualquier comentario final que quieran hacer. Bueno, profe, a los dos profesores, primero que todo, muchas gracias. Realmente fue una ponencia bastante interesante, bastante esclarecedora, especialmente hoy en el Día Mundial de la Ciudad. Realmente fue muy interesante escuchar todos los conceptos también. Sobre todo me llamó la atención, obviamente, lo de la profesora Alicia, porque es mi profesora, pero me llamó bastante la atención lo que es el profesor Johnny, porque, bueno, es una parte de este tema que realmente no manejamos desde los abogados siempre. Entonces me gustó mucho escuchar la otra perspectiva. Creo que ambas ponencias se complementaron en ese sentido. Y bueno, también me gustan mucho las reflexiones finales hablando un poco yo vivo en Baruta y sabes cómo es posible que uno como ciudadano informado pues no conoce cuáles son los planes de la ciudad. Los conceptos de gobierno abierto, de transparencia, incorporar la tecnología y a los ciudadanos a la toma de decisiones es fundamental. También creo que es muy importante que lo estemos discutiendo aquí. Yo creo que ya eso es un gran avance para nuestras comunidades, que nosotros nos reunamos, un grupo de personas, se tome el tiempo de estar aquí el día de hoy para conversar este tipo de temas. Ya aquí estamos creando un pequeño precedente y creo que es de lo más relevante que podemos sacar esta charla. El hecho de que vinimos para acá, nos tomamos el tiempo, estamos aprendiendo algo nuevo, estamos discutiendo ideas que son innovadoras y que pueden ser hasta controversiales en algunas esferas de nuestro país. Y es increíble el simple hecho que estemos aquí comentándolas el día de hoy. Eso me parece de por sí increíble. Además de este pequeño comentario, también quería hacerle una pregunta a la profesora Alicia, mi profesora querida, respecto a, bueno, como usted decía, pues que todos los ciudadanos tenemos la obligación como ciudadanos de impulsar por la mejor calidad de vida una mejor calidad de vida de nuestras comunidades y por ende impulsar hacia las ciudades, hacia las smart cities, hacia las ciudades inteligentes. Yo también quería saber a través del derecho, de cómo el derecho puede incentivar, cómo el derecho puede regular, cómo el derecho puede dar esa estructura base, ese marco regulatorio para que en el futuro podamos tener ciudades inteligentes en Venezuela, ciudades que se acoplen a los objetivos de desarrollo sostenible. Yo quisiera saber esa es la pregunta que tengo para usted, profe. Bueno, no es una pregunta muy sencilla de responder de manera suave, pero hay que ser honestos y transparentes. Exactamente, hay que ser honestos y transparentes. Aquí el asunto parece mentira, pero tiene que ver con un manejo. Vamos a empezar por aquí, vamos a decirlo así, no estoy metiéndome mucho comité de censura. Yo cuando estudié la maestría de estudios políticos y de gobierno, yo pensaba en que yo era una experta en análisis de políticas públicas.
porque cada vez que yo iba a una conferencia, siempre las conferencias terminaban diciendo, carecemos de esta política pública. No tenemos esta política pública. Entonces yo decía, Dios mío, pero ¿cómo se come eso en realidad? ¿Cómo se come una política pública? Bueno, entonces resulta ser que me doy cuenta que para diseñar, o sea, primero los diseños son antipáticos porque pretenden desde la arrogancia decir que yo sé más que todo el mundo y resulta ser que no es así porque el profesor Johnny tiene algo que yo no tengo, yo simplemente lo que tengo es mucha lectura y todavía me falta, fíjate, el profesor Johnny es experto en temas renovables y tiene una gerencia sobre eso. Yo soy abogado, tengo especialistas en derecho público, pero tengo esta maestría. ¿Y cuál fue mi tesis? Y es allí donde yo digo que al final el conocimiento está al servicio de la ciudadanía en general. Yo agarré y dije, bueno, mira, si yo escribiendo un artículo me pasó lo que nos pasó recién, que la inteligencia artificial de las computadoras y la internet, la conectividad nos saca de la reunión, entonces yo dije, bueno, tengo que diseñar una política pública para usar y promover el uso de la energía solar, pero nunca pensando, ojo, quiero que quede claro, nunca pensando en que yo iba a dejar o sea, tratar de competir con algo que para nosotros es natural, que es el tema de los combustibles fósiles, partiendo de la ciudad o del país donde, pues, en todo, mira, es que de verdad tenemos una tierra muy bendecida, tenemos grandes reservas de todo, bueno, el gran talento también, somos nosotros los que tenemos gran reserva también en eso. Y entonces yo dije, bueno, nada, déjame meterme mis puñales, leí y dije que era posible hacerlo a nivel nacional, presentando como documento de una ordenanza para promover el uso de la energía solar a nivel municipal. Y déjenme decirles, es posible. Y se hace en el papel, pero ¿qué pasa? Que cuando yo iba con mi producto, ¿a dónde iba con mi producto? A la asociación de alcaldes, al presidente de la asociación de alcaldes, a los alcaldes. Mira, aquí tienes el documento, vamos a hacer esto. Yo creo que esto va a ayudar a procurar que tengamos por lo menos a contribuir a que la huella no sea tan dura en la ciudad de Caracas. Y resulta ser que esto que decía el profe Johnny sobre lo que ocurrió en Chacao, pues en Baruta pasó igual. En Baruta agarraron el plan que estaba diseñado para el eje norte, por ejemplo, que es toda esta parte de Chuao hasta Bellomonte, era un plan que se estaba diseñando y ya tenía ya 8 años y todavía no se llegaba a consenso, porque recuerden que el problema a veces significa en los empoderamientos, es decir, esto es mío y nadie me lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque toda la vida ha sido así. Entonces, por eso, este tipo de conversaciones son disruptivas para aquellas personas que pueden verse afectadas en sus zonas de confort. Porque, por supuesto, a nadie le va a gustar tener al lado, no sé, una industria. La idea es que la industria no esté dentro de la ciudad, esté en un parque diseñado para eso. Las grandes ciudades lo tienen aparte de lo que es las zonas residenciales. Pero entonces al final me doy cuenta que esto es un conjunto de patas de una mesa. ¿Y saben qué es lo que se sirve siempre? La gobernanza. Porque cuando a mí me hablan de participación, yo digo, un momentico, ¿pero qué tipo de participación es? Es este tipo de foros los que ayudan a generar un conocimiento o por lo menos una idea, una preocupación. Quizás decirles, miren, sí, a pesar de que me dijeron que no era posible, yo dije, no, sí es posible. ¿Por qué? Porque en un país donde todo está centralizado, en donde todavía se nos habla que esto es un estado descentralizado, yo les digo, mira, vale, pero la gente de Colombia es más exitosa y reconocen una realidad, ellos es un estado unitario y no les ha ido mal, porque es que no solamente es Medellín, también es Bogotá, que están muy bien ranqueadas. Y entonces para llegar allí, ¿qué es lo que necesitamos? Que todos jalemos para un mismo lado y pensemos en que
¿Qué queremos? Lo que queremos siempre es una calidad de vida, pero esa calidad de vida tiene muchas dificultades y muchos caminos que recorrer. ¿Por qué? Porque si a mí me gusta la bicicleta, entonces me voy a enfrentar con el que no le gusta que yo use la bicicleta, por ejemplo. Y así vamos. Entonces, ¿qué es lo que yo procuro con esto? Decirle, mira, sí, todos somos importantes, pero desde la humildad. Aquí no es únicamente uno solo. Y el lograrlo como sociedad, yo creo que nos va a cambiar. Y por eso hay más comunidades más enfocadas precisamente en esa meta. Lo que pasa es que en nuestro país, pues, estamos muy lejos de lograrlo precisamente, no solamente por el tema político, no, es un tema económico, es un tema de un sistema que no garantiza el Estado de Derecho y, por supuesto, nunca la seguridad, y menos una inversión extranjera. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar reconstruir para por lo menos encaminarnos a buen puerto. Perdónenme que me extendí. Tranquila, profe. Bueno, gracias por sus respuestas. Si nadie más tiene alguna pregunta o algún comentario que le gustaría hacer, en realidad, de verdad, gracias a los dos profes, de verdad que excelentes ponencias otra vez. Las grabaciones de estas charlas van a estar también en el canal de YouTube del Centro de Estudiantes de Derecho, que seguramente les pasamos el link por el grupo de la charla, por si las quieren volver a escuchar, por si se las quieren enviar a alguien, totalmente válido. Y bueno, y así cerramos la conversación de hoy. De verdad, muchas gracias a todos por asistir. Y bueno, voy a detener la grabación.